Eh, Bienvenidos todos. Feliz mes, feliz semana, feliz todo. Felices Pascuas para las personas que profesamos el catolicismo. Así que bienvenidos. Me alegra muchísimo volverlos a ver, estar nuevamente junto a ustedes, con ustedes. Estoy muy emocionado porque este tipo de actividades realmente me llenan y me gusta compartir el conocimiento que adquiero y adicionalmente a eso, pues lo que busco, mi objetivo a través de este club de lectura y a través de la fundación es que ustedes sean autocríticos, se cuestionen mucho y encuentren las respuestas a todo lo que ustedes están buscando. Así que bienvenidos. Em, Agradecemos pues nuevamente a la fundación por este espacio, por brindarnos esta oportunidad y pues por a través de la tecnología poder tenernos unidos en las diferentes partes del país y del mundo que nos acompañan. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra presentación, no sin antes eh, hacer una aclaración en donde indicamos que Fundat no tiene nada que ver con ninguna empresa o negocio diferente a la fundación, donde se promueve la autoeducación, el crecimiento personal y empresarial para el desarrollo de proyectos autosostenibles y la autoeducación para el desarrollo del talento humano. No siendo más, los invito a tomar nota, lo que más les guste, lo que más les llame la atención y al finalizar, como siempre hacemos, abrimos los micrófonos y abrimos el espacio para que podamos debatir un poco y para que podamos ampliar como los conocimientos o los conceptos que tengamos con respecto a esta información. Arrancamos con un libro espectacular, un libro que a mí cuando llega a mis manos, pues realmente en un principio, pues digamos que como que no me llamó mucho la atención, sin embargo le di la oportunidad como a todos los libros que he podido y cuando empecé a leer este libro dije, ok, tiene bastantes cosas que decirme y me llamó mucho la atención desde el primer momento en el que lo leí. ¿Quién escribió este libro? Se llama Morgan Housel. ¿Él quién es? Es un analista económico. Él trabajó durante muchísimos años en Wall Street, todo lo que es bolsa y demás. Fue uno de los columnistas más importantes del Wall Street Journal y luego creó una empresa llamada Behavioral Investing y es socio de The Collaborative Fund, que es una empresa de capital que apoya a empresas jóvenes para que pues puedan avanzar en los Estados Unidos y en el mundo. Ha sido pues dos veces ganador del Best in Business Award, así como dos veces finalista del Gerald Love Award, galardones que reconocen su excelencia en el periodismo, en los campos de negocios, finanzas y economía. Es una persona que pues toda su vida se ha dedicado a mirar los números y desde su punto de vista generó un concepto y empezó a analizar un poquito la sociedad y escribió este libro, un libro al cual invitamos a todos a que lo adquieran, a que lo vayan leyendo, a que profundicen, que realmente trae muchísima información y el tiempo no nos va a dar para hablar sobre cada uno de los temas. Vamos a hacer algo muy general, pero el objetivo es que de verdad tengamos como esas inquietudes dentro de nosotros. Y escribe 18 claves para él que son fundamentales en cuanto al tema de las finanzas. Obviamente desde su punto de vista económico, que me pareció súper chévere. Voy a leerles un párrafo muy pequeño de la introducción y ya entramos en materia que con esto realmente fue que yo me enganché. Dice lo siguiente, durante los años en los que estudié en la universidad, trabajé de aparacacoches en un lujoso hotel de Los Ángeles, en Estados Unidos. Uno de los clientes habituales era un ejecutivo de una empresa tecnológica. Ese hombre era un genio, pues a los veintipocos años había diseñado y patentado un componente esencial para los routers Wi-Fi. Había creado varias empresas y las había vendido. Era una persona con un éxito apabullante. No obstante, tenía también una relación con el dinero que yo describiría como una mezcla de inseguridad y estupidez infantil. Llevaba encima un fajo de cientos de dólares de varios centímetros de grosor. Se lo enseñaba a todas las personas que querían verlo y a muchas a las que no.
Alardeaba abierta y escandalosamente de su riqueza, a menudo estando borracho y siempre sin que viniera a cuento. Un día le dio varios miles de dólares en efectivo a uno de mis compañeros de trabajo y le dijo, ve a la joyería que hay en la calle y tráeme unas cuantas monedas de oro de $1.000. Al cabo de una hora, monedas en mano, el ejecutivo tecnológico y sus amigos se reunieron en un muelle que daba al Océano Pacífico. Allí se pusieron a tirar las monedas al mar, haciéndolas saltar como si fueran piedras y soltando carcajadas mientras discutían sobre quién había lanzado más lejos la piedra, simplemente por diversión. Yo creo que para mí, cuando yo empiezo a leerlo, empiezo yo a imaginarme y a visualizar muchos de los comportamientos que normalmente encontramos y vemos en las personas. Y este es uno de ellos. Es una persona que tiene todo el éxito, tiene el dinero, si lo podemos ver como en el ejemplo lo muestra, y hace cosas que de pronto no están en nuestra mente y en nuestra cabeza. Por eso arranco con esta pregunta. ¿Eres rico o eres adinerado? Simplemente es para que ustedes lo piensen, para que lo evalúen, para que ustedes mismos se respondan qué soy o cómo me siento. Porque el concepto de riqueza no es solamente dinero, es un concepto mucho más amplio. Para mí, el ser rico, ¿qué es? Mi cuerpo completo, mis células, mis neuronas, mi cerebro, mis ojos, mi voz, mis manos, las uñas, mi cuerpo completo, mis pulmones, mi corazón, todo mi sistema digestivo, todo el sistema inmune, todo eso para mí es riqueza. Mi familia, mis hijas, mis amigos, mi contexto, mi ciudad, eso es riqueza, abundancia, tengo oxígeno, tengo sol, tengo agua, tengo muchos accesos a muchas cosas. Entonces, esa es la gran pregunta y versus la introducción, que era una partecita de todo la introducción que él hace, viene la pregunta, ¿soy rico o adinerado? ¿Por qué? Porque en el ejemplo lo vemos, es una persona que tiene mucho dinero, pero despilfarra, bota. Vienen unos ejemplos un poco más adelante, un poco más fuertes con respecto a su comportamiento en el hotel y cómo esta persona, en este caso Morgan, empieza como a analizar un poco, venga, cuál es el comportamiento real de las personas y por qué se están comportando así, enfocado, como les decía, al dinero, pues por su educación y por su trayectoria como tal a nivel laboral. Lo segundo, segunda pregunta de la noche, ¿el dinero define quién eres? Realmente pregúntate, ¿a mí me definen o yo me defino por el dinero que tengo o por la persona que soy? Es una gran pregunta y es una pregunta que tiene muchísima profundidad y que los invito a que ustedes mismos se autoevalúen y se pregunten, ¿cómo me estoy mirando yo? ¿Realmente me estoy mirando por lo que valgo como persona o por lo que valgo por los pesos o dólares o centavos que tenga en el bolsillo o en mi cuenta? Entonces es una gran pregunta y vienen unos ejemplos. Él menciona a una persona llamada Ronald James Reed. Es una persona que marcó un hito impresionante y dejó deslumbrados a muchos, inclusive a mí cuando yo leí esta historia porque me pareció muy bonita, porque era una persona que era un trabajador normal, era un conserje, trabajaba en una gasolinera, por 25 años trabajó en esa gasolinera y barrió en una tienda de una empresa que se llama JC Penney durante 17 años. Simplemente fue un trabajador, una persona que laboraba, tenía sus amigos, convivía con ellos, con su entorno, con su familia, y a los 92 años de vida él fallece en el 2014. Pero entonces, una persona más, simplemente una persona que nació, creció, trabajó y falleció, podríamos decirlo. Pero, oh sorpresa, cuando él fallece y ya entran los abogados, porque aparece un abogado y llama a sus hijos y les dice, ok, en este caso sus hijastros, les dice su papá o su padrastro, perdón la palabra, les acaba de dejar $2 millones a ustedes. Y llama a la biblioteca del hospital de la ciudad donde él vivía y les dice a ustedes, Ronald les acaba de dejar $6 millones a ustedes como herencia, como legado. Entonces fue una gran sorpresa. Todo el mundo quedó como, hello, ¿aquí qué pasó? ¿Cómo así que una persona que trabajaba en una gasolinera y barriendo
tiene una fortuna de 8 millones de dólares guardada y la deja a disposición de las demás personas, en este caso la biblioteca del hospital y una parte para sus hijos. Entonces, es impresionante y es muy bonito. Los invito a buscar esa historia. Se encuentra mucho más a profundidad, tanto en el libro como en internet, que la buscan, para que miren la realidad. Entonces, me regreso a las preguntas. ¿Soy rico o adinerado? Y a mí me define o no me define el dinero, quién soy y para dónde voy. Entonces, este señor Ronald nos deja una enseñanza muy bonita, porque a través de su vida, él lo que hizo fue empezar a invertir y continuaba invirtiendo y obviamente tenía su presupuesto bien hecho, cumplía su presupuesto, no se salía de ahí, una persona que muy seguramente o no tuvo o tuvo muy pocas deudas y vivió una vida muy tranquila, muy normal. Dice la historia que su casa costó $12,000, entonces era una casa muy modesta, muy tranquila, muy para que él viviera, y cuando él se va, pues nos deja esta sorpresa que fue muy bonita para esta población. Un concepto implícito que viene ahí y es el concepto de el largo plazo. Fue una persona que invirtió y dejó sus inversiones ahí quietas. Obviamente estaba pendiente, de qué estaba pasando con ellas, pero simplemente dejó que pasara el tiempo y que el tiempo se encargara de ir acumulando y de ir creciendo todo lo que había hecho en su momento. Fue algo que de pronto una persona, con conocimiento no lo hubiera hecho tan de esa manera. El segundo caso es Richard Fuscon. Era una persona súper estudiada, ejecutivo en una empresa que se llamaba Merrill, perdón, Lynch. Fue formado en Harvard, tenía un máster en administración, era una persona súper joven porque cuando él toma la decisión de retirarse como tal, se retira a los 40. Aún así es elogiado por el liderazgo que tenía, los conocimientos empresariales, su buen juicio, su integridad personal. O sea, era una persona supremamente reconocida y supremamente, admirada por su entorno, y fue una persona que estuvo incluido en la lista de empresarios exitosos que se llama 40 menos de 40, personas que tienen, un nivel muy bueno antes de los 40 años. ¿Qué pasó con él? Toma la decisión de retirarse, pero cuando se retira se endeuda. Compra una mansión, compra unas casas, o sea, hace una cantidad de gastos innecesarios para vivir un estilo de vida. Llega la crisis del 2008 y ustedes saben que en Estados Unidos la inmobiliaria fue durísima, golpeó, obviamente, pues fue un coletazo a nivel mundial, pero fue, en donde más perjudicó a las personas que habían adquirido, vivienda a través de créditos hipotecarios. Se declara en bancarrota, perdió su casa en Palm Beach, perdió la mansión en Greenwich en el 2014 y a la final queda sin nada. Dice el libro, la codicia puede más en muchos momentos. Entonces, vienen los dos ejemplos. Él dice, es, a mí me llama la atención que una persona, él lo dice así, y puede ser un poco crudo, pero a la final lo menciona de esa manera. Dice, como una persona sin conocimientos puede tener una fortuna de 8 millones de dólares y una persona con todo el conocimiento del mundo, con todo el palmarés y con toda la experiencia termina en bancarrota, en la quiebra y sin nada, a los 40 50 años de edad. Entonces empieza ese juego y empiezan las cosas. Estas historias, solo se pueden dar en el mundo de las finanzas, lo dice él, porque de alguna manera tú, y es válido los ejemplos que él coloca, tú no puedes ir sin conocimientos reales a hacer una operación cerebral, por poner un ejemplo. Tú sin conocimientos, especializados no puedes ir a hacer una construcción de un edificio porque no lo puedes hacer. En finanzas se pueden dar las cosas sin tener tanto, eh, auge o tanta, intelectualidad. Puedes hacer cosas buenas o cosas no tan buenas para un futuro o para un presente. Lo dice él en su libro, el éxito financiero no es una ciencia pura y dura, o sea, no es cerrada, es supremamente abierta. Es una soft skill, lo llama él, que es una habilidad blanda, una habilidad conductual o emocional, en la que como
te comportas es más importante como lo que sabes. Yéndonos a los ejemplos. Una persona que tiene dinero y que lo bota y se porta mal y trata mal a la gente, una persona que fue súper centrada y dejó que el mismo tiempo se encargara de crearse su riqueza y aún así vivió muy bien, o una persona que lo tenía todo y tomó unas decisiones que lo llevaron a la quiebra. Son muchas de las cosas que pasan enfocadas a esa parte, la parte emocional, cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas. En el primer capítulo, el título dice Nadie está loco. Entonces, él habla de algunas, son muchos los temas, vamos a abordar unos pocos rápidamente, o como los más importantes que yo considero compartir con ustedes. Cada cual tiene su propia experiencia de cómo funciona el mundo. Y esto también se remonta un poco a algunos de los libros que hemos visto en nuestros clubes de lectura anteriores, en donde se muestra cuáles son las creencias que nosotros tenemos con respecto al dinero, qué frases, qué comportamientos, qué situaciones enfrentamos nosotros con respecto al dinero. Lo que él dice con respecto a la experiencia es, en términos generales, si tú viviste en una época de recesión, tienes un pensamiento desde lo que viviste con respecto al dinero. Si tú viviste en una época en donde, por ejemplo, en el Holocausto, tienes un concepto completamente diferente versus el dinero. Si tú viviste en una época en donde de pronto no viste o no tuviste en tu entorno esas crisis o esas falencias, tienes un concepto desde lo que viviste con respecto al dinero. Entonces, por eso él dice, todos tenemos formas distintas de pensar y son válidas desde la perspectiva y desde la raíz de donde venimos hasta el momento. Lo que a ti te parece una locura puede tener todo el sentido para mí. Ahí es donde vienen muchas cosas. Hoy en día, digamos que hay un acceso mucho más tangible con respecto a las inversiones en bolsa y pues hablamos del trading y de compras de oro, del Bitcoin, las criptomonedas, bueno, una cantidad de variables que hay que hoy en día las personas que tienen como ese conocimiento y dependiendo, vuelvo al punto de desde donde vienen son mucho más arriesgadas, si podemos decirlo de esa manera, en tomar decisiones y pueden hacer mucho más fácil el ejercicio de comprar y vender divisas y de estar más pendientes de la economía y de comprar y vender acciones. Todo eso lo pueden hacer. Para una persona que de pronto vivió en otro momento de la vida o en su entorno tuvo un enfoque mucho más conservador, va a ser muy difícil entrar en ese tipo de actividades. Obviamente puede hacerlo, pero pues requiere un proceso de autoconocimiento, de escudriñar por dentro realmente ese tipo de raíces y de conceptos que tengo y empezar a cambiar y a abrirme completamente para poder generar un nuevo conocimiento y poderme adherir a este tipo de movimientos. Entonces, lo que para ellos es muy fácil y muy tranquilo, para mí puede ser algo extremadamente riesgoso y a lo cual yo no podría entrar y ambas son válidas. Entonces, eso me parece muy bonito. Tú sabes cosas sobre el dinero que yo no sé y al revés. Entonces, hay muchas personas que pueden aprender mucho, por lo menos en el libro de Ramsey vimos que el presupuesto, si tú lo escribes y lo desglosas y lo ejecutas y lo cumples, te va a ayudar a solucionar muchísimos problemas y viene la famosa bola de nieve y bueno, una cantidad de herramientas para poder de pronto salir de deudas o de estar ahí, como otras personas que no tienen ese concepto y pueden hacer ejecuciones de manera diferente y que también pueden tener resultados. Entonces, es muy bonito y es muy interesante el poder abrirse a la posibilidad de entender a una persona cómo piensa, cómo se comporta para poder saber hacia dónde va. Entonces, es podernos como involucrar en eso y poder aprender y darnos cuenta que no solamente lo que yo pienso o lo que yo vea o lo que yo sienta es lo válido con respecto al dinero, ¿no? Todos creemos que sabemos cómo funciona el mundo, pero solo hemos experimentado un pequeño ápice de él. Esto me parece súper bonito porque normalmente nosotros hablamos de la globalidad y generamos conceptos o
generamos opiniones dependiendo desde lo que nosotros hemos vivido y desde el mundo donde nosotros estamos concentrados. Voy a poner un ejemplo claro. Yo hablo de la congestión vehicular. Entonces, desde lo que yo veo, Bogotá es una ciudad con mucha congestión, muy complicada, súper irascible. Y desde este punto yo empiezo a tratar de hablar sobre los otros países, los cuales también tienen de pronto dificultades en cuanto a su sistema de transporte. Hablemoslo en general. Entonces, desde lo que yo pienso, yo puedo decir, X país tiene el mismo problema, Y país puede vivir lo mismo, o no pueden tener las mismas condiciones que yo considero que tengo acá. Simplemente globalizo, generalizo, hablo como si todo a nivel mundial fuera igual desde lo que yo veo, pero no entendemos que el mundo funciona de maneras diferentes. Tenemos culturas diferentes, formas de pensar, de actuar. Todos y cada una de nuestras sociedades a nivel latinoamericano, europeo, asiático, donde sea. Todos tenemos formas de pensar distintas, formas de comunicarnos diferentes y formas de expresarnos con respecto a algo distintas. Entonces es un llamado al que empecemos a evaluar y a mirar que no todo lo que nosotros pensamos con respecto a algo es 100% lo que es. Vuelvo al punto. Démonos la oportunidad de poder expandir nuestro conocimiento y hacer las cosas. Un estudio del 2006, el resultado decía, nuestros resultados llevan a pensar que la voluntad de los inversores de asumir riesgos depende de su historia personal, ya lo había mencionado. Entonces, cómo creció, cuál entorno tuvo y con respecto a eso, pues si toma o no decisiones. Por eso hay personas que son un poco más usadas, otras un poco más conservadoras y aún así eso es válido para la economía. Cada decisión que la gente toma con respecto al dinero puede justificarse fijándose uno en la información que tiene en ese momento y vinculándola a su modelo mental único sobre cómo funciona el mundo. Entonces, volvemos al punto. Yo tengo una visión, yo tengo un concepto de cómo funcionan las cosas y empaqueto todo eso para tener un comportamiento específico. No quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté bien, simplemente es un modelo que yo creo y genero a través de lo que yo he vivido y de lo que yo he percibido en mis años de experiencia y de vida. Pocas personas toman decisiones financieras basándose puramente en una hoja de cálculo. Lo dicen ellos, que son pues analistas y que estudian economía y que son muy fuertes en ese tema y viven pues obviamente metidos ahí y lo dicen así. No solamente se sientan a mirar números, sino que también desde sus sentimientos y desde sus raíces toman una decisión con respecto a esto. En el segundo título dice suerte y riesgo. Él tiene un concepto con respecto a la suerte y él tiene como un significado, si lo podemos llamar así, y me parece interesante porque lo muestra de una forma que lo pone uno también a pensar y a evaluar un poco. Dice él, nada es tan bueno ni tan malo como parece. Y empieza a mostrar una serie de ejercicios y de ejemplos y trae el caso de Bill Gates. Cuando él menciona a Bill Gates y su historia, entendemos que Bill Gates estaba en una población pequeña de los Estados Unidos. En el colegio tienen la oportunidad de que compran un computador de esa época. Estamos hablando de un computador, se me perdió el dato, un Teletype modelo 30. En 1968, el profesor Bill Dougall del colegio insiste a las directivas y les indica, tenemos que empezar a llevar a las personas a tener contacto real con esto que va a ser parte del futuro. En su momento, pues no era como tan creíble y como que no se veía que fuera posible, perdón. Pero el profesor los lleva a ellos y les dice, hagamos el esfuerzo. Logran conseguirlo, logran llevar ese equipo allá, era uno solamente el que había en todo el colegio,
Pero entonces Bill Gates y su socio empezaron a trabajar con esa máquina y como les dieron toda la disponibilidad, ellos se extra clase hacían y deshacían con esta máquina. Entonces ya empezaron a tener contacto con él, inclusive a ellos les dieron la posibilidad de solucionar una problemática que tenían y eran que no sabían cómo controlar los horarios para que las demás personas del colegio pudieran hacer uso de la máquina. Y ellos desarrollan un software que les soluciona eso y empieza a generar horarios de disponibilidad y empieza pues, a sistematizarse el uso de esta computadora en ese momento. ¿Por qué dice que fue suerte el tema de Bill Gates, Morgan Housel? Dice, porque es que en esa época habían más o menos, estamos hablando de 303 millones de personas en el mundo en edad de estudio que podían acceder a la educación. De esas 303 millones a nivel mundial, 300 personas iban al colegio donde Bill Gates estudiaba. Eso queda una probabilidad de que una persona en un millón tuviera contacto con una máquina de estas. Entonces, dice, la suerte acompaña a Bill Gates, a su amigo, y asimismo les da la oportunidad para que ellos empiecen a dejar volar su imaginación y empiecen a mirar cómo poder hacer lo que hoy en día es Microsoft. Dentro del ejemplo hablan de Kent Evans, que era uno de los amigos de Gates, que también era súper inteligente, estaba con ellos, eran realmente tres personas, pero este muchacho tristemente fallece antes de finalizar el colegio. ¿En qué? En un accidente de montaña. Y la probabilidad dice que una persona a la edad de él de fallecer es de una en un millón. Asumió un riesgo tal vez pequeño o un riesgo pues no, que no se veía ofensivo, digámoslo de esa manera, y tristemente pues tuvo un deceso, el cual le impidió llegar a donde hoy llega Microsoft. Obviamente Bill Gates lo recuerda con mucho cariño y él dice, sería uno de los cofundadores de Microsoft si hubiese estado en el momento de este proceso. Entonces, él lo dice de esa manera, dice, suerte y riesgo son la realidad de que en la vida cualquier resultado está determinado por fuerzas ajenas al esfuerzo individual. O sea, mire tan bonito este concepto. Me parece que a veces nosotros hacemos todo para que algo se dé, pero hay fuerzas, hay escenarios, hay momentos, hay situaciones que nos dicen no, pero lo hicimos todo. Hicimos el paso a paso, o sea, nos fuimos súper juiciosos, completamos las cosas, pero no se dieron las cosas. Entonces, ahí es donde viene este concepto. Nos dice así, ambas cosas ocurren porque el mundo es demasiado complejo para permitir que el 100% de tus acciones dicte el 100% de tus resultados. Y ahí es donde viene y empieza uno como a confrontarse y empieza uno a indagarse y a preguntarse, bueno, realmente, o sea, he hecho las cosas y no se me han dado. Es simple y llanamente porque a veces los momentos no son. Así yo haga todo perfecto y el resultado no es. Entonces, cuando tú tienes esa posibilidad de discernir y de enfocarte un poco más hacia lo externo, encuentras esas respuestas y empiezas a ver que la vida es el resultado, simplemente tiene resultados, o sea, no son ni buenos ni malos, son resultados. Y la vida hay que continuarla, hay que seguirla y hay que seguir avanzando. Obviamente hay que sentarse a reevaluar las cosas, a mirar qué se hizo, qué no se hizo, mejorar, porque siempre la búsqueda de la vida es eso, es mejorar como persona, a nivel intelectual, espiritual, o sea, todo el paquete completo para poder llegar a un punto determinado. Y a veces sí se dan, a veces no se dan. ¿Cuántas personas en nuestro colegio o en nuestra familia nosotros hemos visto que tienen todo el potencial del mundo, pero toman unas decisiones de vida de acuerdo a lo que ellos sienten y consideran y por ahí se van? Es completamente respetable y es completamente válido las decisiones que ellos toman. Si les das a la suerte y al riesgo el respeto que merecen, te das cuenta que al juzgar el éxito financiero de la gente,
tanto el tuyo como el de los demás, este nunca es ni tan bueno ni tan malo como parece. Entonces, mire qué tan bonito. Realmente a veces nosotros emitimos conceptos, él lo llama juzgamientos, con respecto a otras personas desde nuestro punto de vista, desde lo que nosotros vivimos y desde lo que nosotros hemos aprendido o hacemos, pero no entendemos cuál es la realidad y cuál es la profundidad de la otra persona. Entonces, miren qué bonito y qué interesante es el discernir sobre esto y el empezar a evaluar si realmente estamos viendo a la persona por lo que es o realmente le estamos dando un calificativo que no debería ser. ¿Qué más nos dice en el segundo capítulo? Dice, lo peligroso es que intentamos sacar conclusiones sobre lo que funciona y lo que no al gestionar el dinero. Entonces, volvemos al punto y devolviéndonos un poquito, él dice, los sentimientos y lo que nosotros hayamos vivido eh, hacen parte profunda de cómo nosotros nos comportamos con respecto a él. Entonces, si yo saco una conclusión de cómo funciona y lo que no, es un poco sesgado si nos concentramos y nos quedamos en lo que es y si no le damos la apertura y la oportunidad para poder ver las cosas como realmente son. Vamos a hablar de tres casos. Vanderbilt, Enron, que es una empresa, y Rockefeller. Vanderbilt fue una persona que hizo su fortuna y empezó a crecer como empresario, a crecer, a crecer, a crecer. En ese momento, digamos que los reglamentos, las reglamentaciones eran unas y él infringió varias de las normas por las cuales estaba regido el ejercicio que él hacía. Sin embargo, él siguió y siguió y siguió y siguió adelante. Y llegó a tener mucho éxito. A la final, digamos que hubo aperturas, hubo regulación, hubo una cantidad de cosas que le permitieron obviamente establecerse y llegar a la empresa que fue. En el caso de Enron, fue una empresa que a través de datos falsos generó una cantidad de revuelcos y pues obviamente hubo un desfalco gigantesco a nivel mundial. Lo mismo pasa con Rockefeller. Fue una persona que en algún momento tuvo que enfrentar ese proceso por infringir algunas de las normas y logró salir adelante y ser quien es, pues obviamente tuvo que pagar multas y una cantidad de cosas para poder llegar a donde quería llegar. Sin embargo, pues los reglamentos y las regulaciones se abrieron y se expandieron para poder llegar a donde está. Entonces, él nos dice, una persona tuvo suerte, otra persona tuvo riesgo. ¿Por qué? Porque intentaron llegar a un punto, pero pues el resultado fue diferente. En este caso, para Vanderbilt fue una persona que tuvo éxito, para Enron fue una persona, pues obviamente que por las circunstancias y pues gracias a Dios cayó en el momento que debía caer, pues obviamente tuvo en situaciones complejas a muchas personas, pero pues se logró cortar con algo que no era correcto en ese momento y que pues obviamente para un futuro no lo era. Dos aspectos fundamentales que me llamaron la atención y que los traigo a colación y los comparto acá. Nos dice Morgan lo siguiente: cuidado con a quién ensalzas y admiras, cuidado con a quién menosprecias y en quién deseas convertirte. Hoy en día, nosotros tenemos a través de las redes sociales acceso a muchas cosas, demasiadas. Y el gran peligro es que nosotros a veces empezamos a seguir personas que realmente de las cuales no sabemos, no conocemos absolutamente nada. Simplemente la vemos allá mostrándonos una vida perfecta, mostrándonos una vida espectacular y sesgándonos a la posibilidad de nosotros realmente generar un concepto con respecto a lo que queremos. Pero a la final y en profundidad no sabemos quiénes son, no sabemos qué realmente están haciendo. Muchas de las personas que publicitan y muestran una cantidad de cosas a nivel mundial con respecto al éxito, y lo pongo en comillas porque el éxito es algo muy profundo, pero son personas que son patrocinadas para ir a mostrar ese tipo de resultados, para generar obviamente un concepto en las personas y bueno, eh, muchas cosas más y profundas que se pueden ver ahí. Y el segundo concepto que él nos trae nos dice, ve con cuidado al asumir que el 100% de los resultados pueden atribuirse al esfuerzo y a las decisiones. Y esto también me parece muy bonito.
porque a veces, y pasa, o sea, yo tengo una persona, un conocido, que él en 4 horas hace 3 veces de lo que yo hago en 16. Entonces, él tiene una forma de trabajo, obviamente es completamente diferente en lo que él trabaja versus lo que yo, pero él en muchísimo menos tiempo hace más de lo que yo hago en eso. Entonces, es muy bonito esto porque no siempre es el esfuerzo y las decisiones que tú tomes lo que te llevan a un resultado. Vuelve también otra vez al punto inicial. ¿Qué pienso, qué siento y qué asumo yo con respecto al dinero? ¿Cuál es mi comportamiento? Recuerden que lo que es, como es adentro es afuera, dice la frase. Entonces, realmente yo cómo me estoy comportando, yo qué raíces tengo, qué pensamientos tengo y qué reacciones tengo versus el dinero para poder seguir pues creciendo en este sentido. Este también me parece súper bonito, lo traigo del libro, porque él dice, yo, cuando mi hijo nace, yo le escribo una carta y esa carta se la dejo a él para que cuando tenga la posibilidad la lea y sea consciente de lo siguiente. Y dice así, algunas personas nacen en familias que las animan a estudiar, otras familias hacen lo contrario. Algunas nacen en economías prósperas que fomentan el emprendimiento. Otras nacen en países en guerra y con pobreza. Yo quiero que tengas éxito y que te lo ganes, pero date cuenta de que no todo el éxito se debe al trabajo duro y no toda la pobreza se debe a la pobreza, a la pereza. Recuerda esto cuando juzgues a los demás y cuando te juzgues a ti mismo. Entonces, miren lo bonito y lo profundo de esta reflexión y a qué nos invita, o por lo menos a qué me invitó a mí, a mirar a todo el mundo como igual, a realmente respetar sus creencias y sus formas de pensar y de actuar, así no esté de acuerdo. Y así de pronto lo mío funcione. Recuerden que en el libro de Jefferson lo decíamos, es un libro que nos daba muchísimas herramientas, pero él mismo lo decía, este libro le puede servir a usted como pueda que no. A mí me funcionó, pueda que a usted no le funcione. Estrategias, formas y maneras hay muchas, caminos hay demasiados, pero no a todo el mundo le va a servir lo que me sirve a mí. Sin embargo, compartimos esto para que creamos esa apertura y esa expansión y cada uno vaya escogiendo el camino por el cual quiera ir. Nuestro tercer título dice no tener nunca es suficiente. Esto me parece súper chévere y me parece muy bonito. Y con esto ya cerramos el día de hoy porque nos dice lo siguiente. Para cierta parte de nuestra sociedad que incluya a muchas de las personas más ricas y poderosas que hay entre nosotros, parece que hoy en día no existe límite alguno a lo que significa suficiente. Esto es súper bonito, esto es súper chévere. Él aquí trae algunos casos y voy a hablar del caso de el señor Madoff. Es un caso muy sonado, es un caso impresionante y de verdad cuando uno se va a analizar y como a tratar de entender qué fue lo que sucedió, fue una cosa impresionante. Fue una persona que por 20 años mantuvo una estafa a nivel mundial, porque no solamente fue en los Estados Unidos, él tuvo clientes en Europa, o sea, por todo lado, y fueron miles de millones de dólares, o sea, se hablan de billones de dólares lo que este señor estafó. ¿Qué pasa con Madoff? Madoff fue una persona exitosa, era una persona que sabía del mercado, era una persona que cuando creó su empresa le abrió campo, le abrió nombre, era muy respetado, pero fue una persona que no tenía techo. Y él simplemente siguió y siguió y siguió y no le importó el precio que tuviera que pagar para llegar a lo que él quería y nunca fue suficiente para él. Y cuando llega el problema del 2008, cuando se viene al piso la economía, pues obviamente ya se destapa esa olla y ya él tiene que salir y decir, ok, sí, yo hice fraude durante 20 años. Tristemente eso se llevó por delante muchísimas personas, pero lo más triste fue como a dónde llegó. Él va a la cárcel, fallece en la cárcel. Su hijo mayor se suicida a los 2 años de él haberse declarado culpable porque los hijos no conocían qué era lo que hacía el papá. Su segundo hijo, tenía dos, fallece a los 6 años de cáncer.
y su esposa dice la historia que vive en un auto con dos maletas y no tiene sitio fijo, no tiene una casa donde dormir. Entonces, ¿hasta qué punto realmente nosotros queremos llegar? Y esto me parece súper chévere. Por ejemplo, la historia de Raghuram Gupta también es impresionante porque nace en Calcuta, es huérfano en su adolescencia. A los 46 años es director ejecutivo de McKinsey, que es una consultorio más prestigioso del mundo a nivel económico. Trabaja en las Naciones Unidas y en el Foro Económico Mundial y en el 2008 tenía un patrimonio de más de 100 millones de dólares. Pero ¿qué pasó con él? Cuando viene el 2008, viene la quiebra y esto, hay una empresa que se llama Goldman Sachs que venía a la quiebra. Y Warren Buffett dice, ok, yo les voy a dar a ustedes 5.000 millones de dólares para que puedan subsistir y para que puedan mantener la empresa mientras volvemos a estabilizar todo esto. Como Gupta era una persona que estaba dentro de ese grupo directivo, se entera y el tipo lo que hace es llamar a un fondo de inversión y arranca con una compra de 175.000 dólares en acciones. Esto más o menos por encima, según lo que dicen y lo que cuenta la historia, fueron más de 20 millones de dólares los cuales él llegó a acumular por esa decisión que tomó. Pero ¿qué pasa? Que se enteran y las regulaciones son supremamente fuertes y él termina en prisión por tráfico de información privilegiada. Entonces, en su momento uno se pregunta, bueno, pero eran personas que económicamente lo tenían todo, pero nunca tuvieron un techo y nunca era suficiente y siempre quisieron más y más y más y más y más. Y aquí es donde viene la invitación. ¿Realmente cuál es mi techo? ¿Realmente yo tengo un techo? ¿Realmente yo tengo un punto al cual puedo llegar y decir, ok, aquí estoy bien? Y no se trata de ser conformista, porque él no lo dice. O sea, hay que pensar en grande, sí, hay que mirar, hay que buscar mejorar, pero yo debo tener un límite. Yo debo llegar a una parte en donde diga, ok, hasta aquí voy para mí y aquí para adelante voy a hacer algo más o me mantengo ahí, o como pasa con Bill Gates. Bill Gates, mucha parte de su fortuna, él la envió a su fundación y se la entregó porque él se dio cuenta que es una persona súper admirada porque es un tipo que lee libros impresionantemente, pero fue una persona que entendió que, pues, o sea, ¿de qué me sirve tener tanta plata y tenerla en el banco si no puedo hacer absolutamente nada con ella? O sea, si yo me gano, por poner un ejemplo, 1 millón de dólares diarios, por poner un número, yo me gastaría 1 millón de dólares diarios. Ahí es donde viene como el revolcón y el realmente hasta dónde vamos. Y la otra es, si yo no tengo techo, va a llegar un momento en que no voy a tener paz, no voy a tener absolutamente tranquilidad y nunca voy a llegar a tener esa felicidad, podríamos decirlo, por tener o conseguir algo. Entonces hay que evaluar mucho esa parte, hay que mirar, obviamente hay que trazar metas, hay que proyectarlas, hay que buscarlas, pero pues hay que mirar hasta dónde realmente voy a llegar y después de eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, nos dice lo siguiente: ¿por qué alguien con un patrimonio de cientos de millones, que era lo que decíamos, puede llegar a desear tan desesperadamente tener más dinero hasta el extremo de arriesgarlo todo en pos de conseguir aún más? Y eso fue lo que pasó con estos dos casos y vienen muchísimos más y si uno se pone a investigar hay demasiados casos impresionantes que uno queda perplejo de ver cómo una persona por llenar algo, un vacío, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y aún así teniendo, nunca va a estar satisfecho. Entonces la invitación es a eso, que ustedes evalúen o que evaluemos realmente cuál es nuestro techo, hasta dónde queremos llegar y trabajar por eso, pero tener la tranquilidad y la paciencia para poder saber que si no se da ahorita se va a dar, pero que se tiene que dar. Y si llegamos ahí, realmente ser conscientes porque el mismo mundo y el mismo entorno va empujando a que las personas sigan corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo esa meta y esos límites hasta llegar a un punto de colapso. Y hay muchas personas que se han colapsado precisamente por eso. Y muchas veces se han enceguecido y han tomado decisiones nada buenas para llegar a algo que nunca les llenó ni les completó la vida. Caso de Long Term Capital Management. Ellos eran unas personas que venían muy bien, una empresa también, una historia en donde venían en crecimiento. Llegó un momento en donde pues las acciones empezaron a subir increíblemente
y ellos toman una decisión de entrar en ese juego, en ese juego, en ese juego, invirtieron todo el capital que tenían y cuando viene el desplome de las acciones y demás, pues se fueron a la quiebra y perdieron todo. Entonces, vienen los dos puntos. Los unos, digamos que no lo hicieron de manera correcta, los otros lo hicieron con la ilusión de tener más, pero a la final lo perdieron todo. Entonces, viene la reflexión. No hay motivo alguno para arriesgar lo que tienes y necesitas por algo que no tienes ni necesitas. Y esto es una frase muy bonita y es un resumen más o menos de lo que Warren Buffett dice. Es una persona, pues obviamente que tiene mucho dinero, que invierte en bolsa por mucho tiempo, muchos años lleva en ella, y es una de las personas que más se le cree en ese aspecto, pues para los que viven en ese mundo. Y él es una de las personas que su riqueza no la hizo de inmediato ni la hizo en corto, como llaman ellos, sino la hizo a largo plazo. Invirtió, dejó, se olvidó de todo eso y siempre ha trabajado a largo plazo. Entonces es una persona que tiene muchísima paciencia y muchísima calma para las inversiones. Nos quedamos con cuatro puntos impresionantes que me llamaron mucho la atención y para los que los tengamos en cuenta. Primero, la habilidad financiera más difícil es conseguir que la meta deje de moverse. Esto es súper bonito y esto es súper interesante. Y realmente viene a la reflexión de lo que decíamos, o sea, hasta dónde voy, hasta dónde llego. Y no se trata de que una persona diga, este es mi tope, este es mi límite, y porque el entorno le diga que es una persona conformista, discúlpeme la palabra, pero no es, lo sea. Simplemente es una persona que sabe hasta dónde y qué quiere hacer, y obviamente pues no se trata de vivir en, en, en la mediocridad, sino obviamente pues tener un estilo de vida a gusto y que sea acorde a lo que él quiere. El segundo aspecto para tener en cuenta nos dice, el problema es la comparación social. Y en esto habla súper chévere porque él pone un ejemplo en donde nos dice que un jugador novato de béisbol gana $500,000 al año. En el mismo equipo, una persona figura gana 430 millones por 12 años. Eso quiere decir que gana 36 millones aproximados por año. Y empiezan a compararse, y empiezan a compararse, y empiezan a querer vivir una vida versus la otra persona. Entonces, ¿realmente usted qué quiere? El tercer punto nos dice, suficiente no significa demasiado poco. Simplemente saber hasta dónde quiero llegar, sin presiones, sin entornos y hacia lo que a mí me nace realmente hacer y completar. Y el cuarto, para terminar, hay muchas cosas por las que nunca merece la pena arriesgarse, independientemente de las ganancias potenciales. A veces tomamos decisiones simplemente porque vemos una posibilidad de ganar algo rápido y de solucionar algo rápido, y ahí es donde perdemos el norte y podemos perder hasta todo lo que tenemos. Y con esto finalizo, les agradezco muchísimo el tiempo. Es un libro que tiene mucha información, me pasé un poco, y les agradezco. Abrimos micrófonos para las personas que quieran compartir con nosotros alguno de los conceptos que le haya llamado la atención o si está leyendo el libro que me ayuden a complementar. De pronto se me pasó algo y pues nada, bienvenidos a esta noche. Abiertos. Listo, ya tenemos los micrófonos habilitados. Hola, buenas noches. Buenas Pues noches. para mí, lo que ahorita, sí, todo fue muy importante de, de lo que ahorita nos hablaste y te lo agradezco mucho, pero una de las cosas que se me quedó así que la pesqué es no salirse nunca del presupuesto, ¿no? Creo que es importante tener nuestro presupuesto mensual y no salirnos, porque creo que mes con mes, si nos vamos saliendo, pues se va incrementando la deuda. Y el poner un límite a nuestros gastos, sobre todo los gastos, porque hay cosas que no, pues no podemos evitar tener que tener el dinero ahí, pero sí, sí, a mí me quedó muy claro que una de las cosas para poder progresar es no salirse de un presupuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ti por comentarnos eso y sí, es algo fundamental.
Yo tengo que reconocerlo y decirlo que muchas veces me fui por lo que yo consideraba y creía que era correcto, pero cuando tú te sientas y ver la realidad de tu vida, empiezas a hacer y a ejecutar acciones que realmente te van a ayudar. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más nos quiere compartir algún comentario? Buenas noches. Hola, Hola Rafita, buenas Juli, ¿cómo noches. estás? Bien, gracias. Buenas noches para todos. Gracias a la Fundación, a ti. La verdad, no, nunca he leído este libro y me da mucha curiosidad. Creo que lo primero es que yo busqué la historia que colocaste al inicio y voy a buscar más de ella, lo de la persona que murió y que dejó tremenda fortuna y a comparar, o sea, lo que tú dices, cómo es que una persona de pronto sin conocimiento técnico pudo llegar a ahorrar tanto dinero y esa sorpresa y su vida tan normal y tan cómoda que parecía. Entonces eso me parece que es una gran historia que si de esta conferencia me voy es que quiero aprender también de ella y también nuevamente del libro. Creo que del libro me sorprende mucho cómo toma el riesgo y la inversión, o sea, se le abre a uno los ojos a que cualquier decisión puede ser riesgosa. Y mucha gente, yo creo que a veces por la ganancia rápida, lo que está diciendo al final, pues invierte o compras como sin pensar y hay muchas cosas que uno puede volverse más hábil y creo que ese libro le va a ayudar a mucha gente, pues a mí también, a mejorar esas habilidades. Entonces, me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, Julián. Sí. Hoy en día tenemos un problema muy grande y es ese, el de las compras rápidas. Todo lo tenemos a un clic de distancia y eso ha hecho que las decisiones las tomemos muchas veces apresuradas y no seamos un poco más sensatos en ellas. Gracias, Juli, por compartirlo y pues espero que te guste mucho el libro. ¿Alguna otra persona que nos quiera compartir alguna opinión o algún comentario? Rafa, gracias. Excelente tu presentación. Se ve que es un libro muy, muy bueno. Yo mañana lo recibo ya para empezarlo a leer porque sí, definitivamente es la psicología del dinero, ¿no? Una cosa, estábamos hablando de lo que pensamos, lo que sentimos y realmente lo que hacemos. Y cuando Rosy hablaba de no salirse del presupuesto, es cuando somos compulsivos comprando cosas y nos endeudamos y después no podemos pagar y pues yo pienso que es una educación. Y quiero decir también que hablaste de por qué unas personas tienen éxito, otras no, y también tiene que ver con la relación que tenemos con el dinero, el ejemplo que hemos tenido en la familia, ¿sí? De cómo, o sea, digamos, hay familias que son de bajos recursos, sin embargo, los hijos jamás oyeron a sus papás hablar de que no hay, que no nos alcanza, que no tenemos, o sea, una cosa maravillosa, donde los hijos crecen con una mentalidad, o sea, no de pobreza, sino de abundancia, porque nunca se enfocaron en la pobreza. Me ha encantado de este libro las historias, las biografías, casos de la vida real que, digamos, enseñan mucho para que todos podamos, digamos que, aprender y aprender a pensar, ¿sí? Antes de actuar o antes de reaccionar. Gracias, Rafa. Bueno, siguiente persona, ¿quién quiere participar? Gracias, Betty. Como dice un gran amigo mío, se paga a la entrada o a la salida, pero se paga. Entonces todo tiene un precio y debemos ser conscientes de ello y esa es la invitación. ¿Alguna otra persona que nos quiera compartir algo? Buenas noches, Rafa. Buenas Hola noches a ti. Pedro, Gracias a la fundación. Bueno, pues yo la verdad no conocí el libro, no. Y está súper la información, Rafa. Muchas gracias. Dentro de todo lo bueno, pues algo que me parece siempre importante y que no sucede de pronto en nuestra vida financiera es el tema de tomar riesgos, ¿sí? Y en el punto donde dice que suerte y riesgo, pues más que suerte es realmente uno eh, al transcurrir de la vida, pues uno va tomando experiencias, gana, pierde, y los riesgos, pues uno tiene que tomarlos, ¿no?
pero yo creo que realmente uno estar preparado porque las oportunidades siempre llegan y a veces uno no está preparado y no toma el riesgo, pierde oportunidades. Entonces es importantísimo esa parte de estar uno preparado, mm, o sea, en lo que uno esté haciendo, lo que uno eh, quiere lograr en el campo que uno se desempeñe, pero siempre estar preparado para aprovechar las oportunidades, tomar los riesgos y, pues tener como esa sabiduría o, sí, o esa capacidad y esa confianza para tomar los riesgos y que pueda uno pues tener éxito. Eso es lo que creo que a mí me llamó mucho la atención. Gracias, Pedro. Sí, así es. Y lo más importante y la invitación que yo hago es a través del buscar información de valor. Nosotros tenemos ahorita un apoyo grandísimo que es la tecnología, pero considero, y es una opinión muy mía, está mal enfocada, porque realmente nosotros podemos aprender, conocer y encontrar muchísima información que realmente nos puede ayudar, pero estamos enfocando el tiempo y el uso de estas a cosas demasiado superfluas que lo que están haciendo es que perdamos el tiempo. Entonces la invitación es, yo soy muy amante de los libros en físico, pero si no los tienen en físico y les gusta en sus tablets o en sus computadores, ténganlos y dense la oportunidad de leer y de confrontarse y de encontrar información y van a llegar a un momento en el que ese conocimiento les va a abrir tanto las puertas y los caminos que van a llegar a donde quieran llegar de buena manera. ¿Alguna otra persona que nos quiera compartir algún concepto o alguna opinión? Bueno, creo que fue todo por la noche de hoy. Quiero agradecer nuevamente a la Fundación por este espacio, por darnos esta posibilidad a todos y cada uno de los asistentes en Colombia y los demás países, en México y demás partes que nos acompañen. Los invitamos a que busquen a nuestra fundación en Facebook, en Instagram, tenemos el número también de WhatsApp y a que estemos pendientes de la información que se publica y de pues todos las tareas que esta fundación maravillosa y hermosa hace cada día por el bienestar de cada una de las personas que pues se permiten estar ahí. Y no siendo más, pues obviamente un agradecimiento a Morgan Housel por haber escrito este libro, de verdad que, eh, como lo decía yo en estos días, o sea, un libro te confronta, te cuestiona y tú puedes interactuar con ese autor de muchas maneras leyendo el libro. Entonces, la invitación es a esa, a que continuemos la lectura, a que no perdamos ese cariño y ese amor que tengamos hacia ella y que nos demos la posibilidad de estar aquí, no solo hoy, sino cada jueves, y que le podamos dar también la posibilidad a otras personas de que empiecen a abrirse campo y empiecen a darse la posibilidad de escuchar otros conceptos y otro tipo de momentos en los cuales podemos aprender entre todos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, nuevamente gracias a la Fundación. Recuerdo que pueden adquirir el libro en los diferentes canales de distribución que ustedes conozcan o en las librerías. Este libro es relativamente joven, entonces es mucho más fácil de encontrar. Así que la invitación es para que lo adquieran, lo tengan, lo lean, lo rayen. Tiene muchísima más información, es muy valioso, a mí me parece muy bonito y me ha confrontado en muchas cosas. Así que esa es la invitación y muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Rafa, excelente Rafa, presentación. Gracias maravilloso. por el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Rafa. Bendiciones para todos. Dale, gracias.